Sí, muy buenas noches tengan todos los hermanos. Sí, hoy también tenemos el culto de oración. Y para comenzar vamos a cantar el himno número 330, Alcancé salvación. Si buscamos el himno número 330, Alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté. Oh, cúrale un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. La venga la prueba, me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. Tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé salvación. Sí, bien, hermanos, ahora vamos a cantar el himno número 373, Buscad primero. Sí, buscamos el himno número 373, Buscad primero.
que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya, aleluya. Pedid y se os dará. Aleluya. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Sí. Ahora sí, ahora también, hermanos, vamos a cantar el himno número 217, Corazones Siempre Alegres. Si buscamos el himno número 217, Corazones Siempre Alegres. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder. Es su brazo poderoso que nos quiere defender. Sin órdenes vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos viera desmayados en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la
la eternidad. En sus fuerzas llevaremos, aun con gozo, nuestra cruz. Luego con él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Sí, bueno, hermanos, en esta noche también hasta aquí vamos a alabar. Sí, muy buenas noches, hermanos, y gracias a Dios nos permite, ¿no?, esta oportunidad una vez más estar reunidos, ¿no?, para poder también escuchar la palabra de Dios. Para ello quisiera pedir a cada uno de los hermanos puedan inclinar sus rostros en sus hogares, y aquí también los hermanos que nos están acompañando, vamos a inclinar y vamos a orar, ¿sí? Padre Dios, te agradecemos esta noche por una vez más permitirnos para poder reunirnos esta oportunidad, Señor. Realmente nosotros esta noche quisiéramos recibir también en nuestro corazón la promesa, la palabra, así también para poder también avanzar durante este tiempo, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Realmente, Señor, tu amor es inmenso, Señor, y sin condición, Señor. Así como está en tu palabra, Padre, tú nos amas hasta el fin, Señor, sin importar, Señor, nuestras debilidades, nuestro ser, aún así nos amas, Señor. Te agradecemos, Señor, porque constantemente estás trabajando en nuestra vida. Permítenos también, Señor, en las situaciones, dificultades, encontrar esas nuevas fuerzas para poder avanzar, Señor. Gracias, Padre, porque realmente, Señor, todas las cosas, Señor, que has preparado para nosotros, Señor, son hermosas, y esperamos que también tú puedas mostrarnos, Señor, tener esperanza en nuestro corazón, fuerza para avanzar. Realmente, Señor, esta noche también te pedimos por los hermanos que aún no se han conectado, también puedan conectarse para escuchar la palabra, Señor. Así también para los invitados de cada uno de los hermanos, y permítenos también que por medio del internet podamos llegar a varios lugares, Señor. Gracias te damos y te encomendamos, Señor, este culto de oración en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, Dios nos permite, ¿no?, este tiempo tener, ¿no?, esa oportunidad de poder, ¿no?, escuchar también la palabra por medio del internet. Ahora también Pastor Andrés, ¿no?, viajó a Trinidad, también está anunciando el Evangelio, ¿no? Espero que puedan orar también por el matrimonio del pastor, ¿no?, como está anunciando el Evangelio. Bueno, ahora vamos a tener lo que es el tiempo de los testimonios. Espero que también podamos escuchar atentamente. El primer testimonio está a cargo del hermano Alfredo Sandoval. Entonces espero que escuchemos atentamente, por favor, el testimonio del hermano Alfredo Sandoval. Hermano, buenas noches. Adelante, por favor. Hermanos, buenas noches. Quiero dar mi testimonio sobre cómo llegué a Célula Vintilla. El año 2018, en la cual nos reunimos entre el hermano Guía Cristian, en ese entonces Cristian, y hermanos de la familia de Primitivo y mi familia. En el transcurso de esos años, solamente nos reuníamos mi familia y Cristian, y prácticamente quedamos
solos. Posteriormente nos enviaron otro día, evangelista Emilio. También nos reuníamos solos, mi familia y el hermano evangelista. Y algunos hermanos en mi casa. Doy gracias al Señor porque Él vio nuestros corazones de poder seguir la célula en mi casa. Aunque éramos solamente mi familia y el evangelista Emilio. Así cambiaron de guía y fue enviado seminarista Juan Carlos, en la cual llamamos al hermano Primitivo y a otros hermanos, visitamos continuamente y invitamos a los hermanos. Así Dios empezó a abrir los corazones de los hermanos de Ventilla. Regresaron algunos hermanos, así hay. Damos la gloria al Señor, así damos la gloria al Señor, porque Él trajo a todos los hermanos que actualmente participan en nuestra célula. Son alrededor de 35 hermanos. Realmente hemos visto cómo se movía la mano de Dios. Antes solamente había 2 casas para reunirnos los viernes. Ahora nos reunimos en diferentes casas de los hermanos. Así paulatinamente empezaron a llegar los hermanos. Y ahora nosotros somos como unos 35 hermanos en Ventilla. Cosa que anteriormente éramos como 4 a 5 personas. Pero ahora estamos, Dios está haciendo crecer Ventilla. Dios está abriendo sus corazones. Dios está abriendo las puertas en Ventilla. Por eso nosotros estamos muy agradecidos a Dios, por lo cual mi vida anteriormente, yo he nacido en la iglesia evangélica Buenas Nuevas el año 1999. El 18 de octubre en el campamento de Santa Cruz, cuando pastor estaba disertando, pastor Juan King estaba disertando el pecado que quitó Dios del mundo. Yo realmente en ese entonces yo era un pastor falso, pero ahora realmente el Señor está trabajando en mi corazón, está trabajando en mi vida, está trabajando en mi familia, está trabajando en Ventilla, y yo quiero que realmente Él pueda darnos la honra y la gloria para el Señor, dar la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros estamos dedicándonos completamente al Evangelio, predicar el Evangelio. Gracias doy a Dios también porque Él permitió que yo sea su encargado de Ventilla en este año. Realmente Él conoce nuestros corazones, Él sabe que nosotros somos sus hijos verdaderos, porque una sola vez Él perdonó nuestros pecados. Amén. Muchas gracias, hermano Alfredo. Realmente podemos ver, ¿no?, cómo Dios está trabajando. Aunque quizás en un tiempo hay tiempo como situación, dificultad, desesperanza, pero Dios tiene su tiempo, ¿no? Entonces, por eso podemos agradecer a Dios, ¿no? Ahora vamos a tener el testimonio del hermano Daniel Condori. Entonces espero que también puedan escuchar atentamente cómo Dios está trabajando en su vida, ¿no? Entonces el hermano está normalmente, ¿no?, como voluntario acá. Entonces quisiéramos saber, ¿no?, cómo Dios también está trabajando en su vida, ¿sí? Vamos a invitar entonces al hermano Daniel Condori, por favor. Sí, buenas noches, hermanos. Sí, ese tiempo, ¿no?, yo quiero dar mi testimonio, ¿no?, de ese tiempo que estoy viviendo en la iglesia. El tiempo que ya estoy viviendo en la iglesia ya son como 6 meses. Bueno, ¿no?, este tiempo yo pude aprender muchas cosas.
En el área que yo estoy más que todo aprendiendo es en el área de transmisión. Dios, ¿no? Me daba la gracia, ¿no? Para aprender, aunque yo viendo mi capacidad no puedo así, pero Dios, ¿no? Me daba la gracia de poder aprender, de poder apoyar así, aunque yo veo, ¿no? Yo hago mal o las transmisiones no lo hago bien así, pero Dios me va utilizando también al mismo tiempo que yo voy enseñando a los demás, ¿no? Entonces también me llegaba eh, aprendiendo mucho más de esta área, entonces me llegaba al yo sé, entonces yo me siento capaz de poder hacer solo así. O me llegaba la autoconfianza así, yo ya sé, entonces para mí es algo fácil así. Entonces Dios siempre me quebranta así. Cuando siempre tengo una autoconfianza, entonces rápidamente, cuando estamos preparando para la transmisión, para un culto, entonces algo sale mal, viene el sonido está mal y todo así, entonces a mí me dicen, ¿por qué está saliendo mal el sonido? ¿Por qué ha salido tal la transmisión? Así. Entonces a veces yo llegaba mucho peso a mi corazón. Yo decía, Dios no me da la gracia o no puedo hacer yo esto. Entonces yo solo pedía a Dios, ¿no? De que Él me pueda dar la gracia de poder aprender más en esta área. También también en este tiempo podía recibir esta palabra, ¿no? De Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Dice, ¿no? Sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esta palabra me llegaba a mi corazón, ¿no? Aunque yo no me siento capaz de poder hacer una transmisión o poder enseñar a los demás. Pero Dios, aunque yo veo mucho mi defecto, pero Dios siempre para ayudando, me da la gracia de poder aprender en un área, poder servir a la iglesia. Porque yo viviendo fuera de la iglesia, ¿qué voy a encontrar así? No hay felicidad. Pastor nos decía, ¿no? Vivir en la iglesia es felicidad. ¿Qué prefieren? ¿Trabajar en la iglesia? No, trabajar en el mundo o estar en la iglesia, vivir felizmente. A mí me decía, ¿no? Así. Entonces yo podía escoger vivir felizmente. Entonces a mí me llegaba mucho ese corazón, a veces de querer irme de la iglesia, pero siempre recordando esta palabra, siempre mi corazón se fortalecía. Dios me escoge para que yo pueda aprender, porque cuando estás en un área no estás en el área porque es el que sabe o el que es más capaz, sino yo veo Pastor también nos decía, para pedir ayuda, para humillarse ustedes, para que puedan aprender de los demás. Entonces yo agradecía mucho este tiempo de poder aprender en la iglesia. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, hermano Daniel. Realmente podemos ver, ¿no?, cómo Dios está trabajando también en su vida. Realmente nosotros tampoco somos indispensables, simplemente cuando creemos la palabra de Dios, Dios nos permite la gracia de aprender cualquier área, ¿no? Entonces espero también ahora podamos también continuar, ¿no?, avanzando y creyendo la palabra. Bueno, hermanos, ahora vamos a tener el tiempo de las presentaciones, ¿no? Espero que puedan escuchar, ¿no? Dios también nos permite algunos grupos para poder también, ¿no?, a través de estas presentaciones recibir, ¿no?, y abrir nuestros corazones. Vamos a escuchar 2 presentaciones a cargo del Colegio Cesorí. Alguien está orando por ti y Cristo me ama. Sí, escuchemos entonces. Adelante, por favor.
estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guía.
Sí, espero que les haya gustado la presentación. Realmente a través de estas presentaciones también Dios nos permite, ¿no?, que nuestros corazones puedan abrirse para recibir la palabra. Sí, entonces podamos orar también por estos grupos, ¿no?, que hay también en Paraguay, Perú, así también en Bolivia tenemos, ¿no?, el Coro Esperanza. Entonces podemos orar, ¿no?, para que Dios permita también que puedan a través de esas presentaciones abrir los corazones de las personas y así estemos listos, ¿no?, para recibir la palabra de Dios. También quería tocar un punto importante, ¿no? En el tema de los testimonios es muy importante también, ¿no?, poder escuchar también cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno de los hermanos. Y por eso pedimos, ¿no?, que por favor también aquellos hermanos que tengan testimonio en su corazón, que quieran expresar, así también puedan hacer conocer, ¿no?, a los hermanos, para que ellos también tengan esperanza en su corazón, puedan comunicarse con las oficinas también, ¿no?, para que puedan también recibir, ¿no?, esa oportunidad para poder bien grabar o venir también aquí a testificar cómo Dios está trabajando en su vida. Sí, por favor les pedimos, hermanos, no se queden callados, sino también puedan expresar, ¿no?, la obra de Dios. Bueno, ahora hemos llegado al tiempo más importante. Para ello pedimos, ¿no?, a cada uno de los hermanos también que están viéndonos, puedan también aún así inviten, ¿no?, por medio del link. También Dios nos permite tener las transmisiones no solo en castellano, sino que también en quechua y aymara. Así que si desean también pueden entrar a la página de Facebook y escuchar también en esos dos idiomas y recibir también, ¿no?, la palabra. Si tienen conocidos familiares también invítenle para que puedan participar y ingresen al link. Sí, entonces ahora por favor, hermanos, en una posición adecuada y también preparados para escuchar la palabra, esperamos que podamos recibir, ¿no?, hoy también con un corazón abierto. Sí, vamos a invitar para ello al evangelista Rubén Huanca. Entonces escuchemos, sí, por favor. Evangelista, muy buenas noches. Adelante, por favor. Hermanos, buenas noches. Sí, un gusto nuevamente saludarles. Vamos a compartir esta noche, leamos en la Biblia Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, desde el versículo 10 hasta versículo 15 vamos a leer. ¿Lo tienen? Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta el versículo 15. Constantemente, así debemos hacernos una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchos, después de recibir la salvación, desconocen ya cuál es la voluntad de Dios. ¿Con qué propósito Dios también había salvado su familia? Y el apóstol Pablo había mencionado a Timoteo, vienen tiempos difíciles, tiempos muy
complicados. ¿Por qué? Porque se levantarán hombres amadores de sí mismo, avaros, que no desearán más la palabra de Dios. Ya, apóstol Pablo, eso hace 2000 años atrás había mencionado. Todo este tiempo de gracia, aunque es 1000, 2000 años, pero para Dios es un tiempo nada más. ¿Y cuál es el peligro más grande en el mundo? El peligro más grande será que vino la pandemia COVID-19. Eso será que es gran quebranto, gran problema. No es así. El problema está en el corazón de los justos. Dios ve el corazón de los justos. Dios mira atentamente cada justo, cada salvo, cómo se mueve y qué está formándose en su corazón. Todas las cosas difíciles surgen a causa del corazón del hombre. Ya, vamos a buscar el libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo desde 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí sale hijos de Dios. En Génesis capítulo 6 sale hijos de Dios. Los hijos de Dios deberían vivir por Cristo, ¿verdad? Por Dios. Pero ¿cómo sale aquí? Viendo los hijos de Dios, viendo a las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ya totalmente estos hijos de Dios ya se habían corrompido. Somos justos, ¿verdad? La palabra, como menciona, el justo ya vivirá creyendo la palabra. Por la fe vivirá el justo. Estos hijos de Dios totalmente fueron arrastrados por el deseo de la carne. Me imaginaba ellos como predicando el evangelio, tenían que vivir. Pero poco a poco, no sé, tal vez saliendo por las calles, visitando a los mercados, visitando a centros comerciales. Entonces, estos hijos de Dios, creo que eran la mayoría solteros, porque dice, tomaron a las hijas de los hombres, dice. Entonces, la mayoría de ellos creo que eran solteros. Y así al principio
compartiendo el evangelio, eran felices, vivían predicando el evangelio, testificaban. Gran obra de Dios se manifestaba en sus vidas. Pero poco a poco, ¿qué sucede? Estos hijos de los hijos de Dios, ya encontrando así a una señorita o grupos de señoritas o estudiantes, ya poco a poco ellos ya como enamorando, así, así. En vez de ya otra vez el pastor envía, vayan a predicar el evangelio. Otra vez saliendo a ir a predicar. Ellos ya al principio, tal vez abriendo la Biblia fuertemente estaba predicando, pero luego cerrando la Biblia ya hablaban cosas del mundo, cosas de la carne. Así ellos ya habían dejado finalmente la voluntad de Dios, el evangelio. Este evangelista creo que está predicando su experiencia o alguien vio así. Así está preguntando. Sí. Entonces, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ya Dios tenía que permitirles también una pareja, un matrimonio. Pero ¿cómo sale aquí? Ellos escogían, dice, a mí me parece que me gusta aquella señorita. A mí me gusta aquella señorita de pelo rojo. A mí me gusta aquella señorita de pelo corto. Cada uno, los hijos de Dios, así poco a poco se corrompieron. Eso es el peligro. Capítulo 6 está mencionando. Luego viene el diluvio. Ya Dios directamente dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Ya no voy a estar peleando con la carne. La carne está viciado de los deseos de la carne. Solo voy a dar a la carne un término, un tiempo, 120 años. Dios, ¿qué es lo que anhela más? Nuestro espíritu, porque viene de Dios. Entonces, el peligro es eso. Los justos, los hijos de Dios se enfrían, se corrompen. Ya ellos viven cómodos, viven ya establecidos. Eso es peligro. Ya vamos a buscar aquí una parte de la Biblia, Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y digas, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya Dios está advirtiendo a Israel. No vaya a ser que así aumenten las cosas, riquezas, animales, ya también tengas ya propiedades, bienes. ¿Y cuál es mi temor? Dios dice, ya tu corazón se enaltece y luego digas, por mi fuerza yo he logrado todo esto.
No, Señor, yo no voy a abandonar a Dios, yo no voy a dejar. Permítame ganar mucho dinero. Es un engaño. Primeramente, nuestro corazón debe estar preparado para caminar en el camino del Evangelio. Entonces Dios va a prosperar grandemente a Ángel. Grandemente va a dar su gracia. Tantos años ya estoy en la iglesia. ¿Por qué Dios no me bendice grandemente? ¿Cuál es el problema? Dios quiere bendecir. Pero el problema, tu corazón puede ser que se enaltezca, se enorgullezca y olvida a Dios, abandona a Dios. No, 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 no voy a abandonar. No, sí o sí va a abandonar. Esto Dios había advertido a Israel. Porque Dios quiere ser todo para nosotros. Dios quiere ser todo en la pobreza, en la abundancia. Dios quiere ser. El corazón debe estar entrenado para caminar en buenas o en las malas. Situación buena, situación mala. Dios tiene que ser nuestra alegría. Amén, hermanos. Por eso Dios, ese temor es lo que tenía. No vaya a ser que me olviden. Yo quiero prosperar. Quiero que prospere tú. Quiero que prospere. Así como prospera tu alma, así quiero que prosperes. Primeramente, Dios está anhelando que prospere grandemente nuestro corazón, nuestra vida de creencia. Amén, hermanos. Ya, aquí en Deuteronomio, así Dios había hablado a Israel. Quiero bendecirte, pero no vaya a ser que aumenten todo, animales, ganados, bienes, y luego usted me olvide. Eso es mi temor. Entonces ya sabe, ¿por qué Dios aún no le prospera hasta ahora? Porque Dios está esperando primero que el corazón de los justos prospere. Sea preparado para manejar la situación, la abundancia también. Ahora vamos a buscar el libro de Amós. Amós. ¿Dónde está Amós? El libro de Amós está después de Oseas, Joel, Amós, capítulo 6. Versículo 1. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. José es sombra de Jesucristo. Aquí ya Israel está reposado y confiado en la ciudad de Sión. Habían logrado lo que en Deuteronomio Dios había advertido, eso habían logrado.
Entonces, Dios envió trasvasadores. Porque aquí sale, ay de los reposados, dice, ay. Es una exclamación de lamento. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Dios, ¿por qué a Israel constantemente movía en el desierto durante 40 años? Para que ellos constantemente busquen a Dios y puedan acercarse al tabernáculo y por medio de los sacerdotes puedan conocer la voluntad de Dios. Y así, por medio del tabernáculo, reflejando su maldad, porque el atrio del tabernáculo, el muro, era de lino finísimo, y mirando ese tabernáculo que era tan maravilloso, los israelitas se consideraban, nosotros somos tan sucios. Por eso ellos podían esperar con gran sentido, con gran esperanza, el día del sacrificio, para ser libre del pecado. Pero hoy en día la gente ya no busca cómo limpiar su pecado, ya no interesa esa parte. Solo quiere vivir cómodamente, solo quiere salir de la situación. Sin embargo, Dios, cada día que anhela, ¿cómo yo puedo ser libre del pecado? Pero entre las personas esa parte ya olvido, abandono. Más preocupante, ¿sabe qué es hoy en día? Ay, no vaya a ser que me falte dinero. Ay, no vaya a ser que me enferme. Ay, no vaya a ser que el banco me quite la propiedad. Eso es más temor. Da más temor que me estoy yendo al infierno. Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Dios ahora a nosotros nos está hablando, porque algunos ya vivimos como reposados. Ya no sale ni de su casa, ya no sale ni de su pueblo, ni de su ciudad, ni de su país. Cuán hermoso eran aquellos tiempos en los cuales nosotros éramos invitados para los campamentos mundiales. Teníamos que preparar, viajar, gastar, constantemente orando a Dios, llorando a Dios, buscando a Dios. Pero hoy en día ya no hay eso en los hermanos. ¿Qué está sucediendo, hermano? Ya no quiere ir ni a la iglesia ya. Hoy en día, grandes seminarios, grandes conferencias, virtualmente. Antes teníamos que ir a los campamentos mundiales, gastando mucho dinero. ¿Y era peso? No era peso. Algunos con toda su familia. No tenía, pero sacando préstamos, trabajando, buscaba muchas maneras, oraba a Dios, era feliz. Pero hoy, gran problema está levantando en los hogares, en los pueblos, en la ciudad. Ay de los reposados en Sión, ay de los reposados. Reposados, la iglesia de Cochabamba está reposada. Tiene que despertar, está hablando. La iglesia de La Paz está reposado. Ya no quiere salir, ya no quiere moverse, ya. Pastor nomás que vaya, así. Nadie acompaña. Los diáconos, ni que te vaya bien, tampoco ni así. Ah, pastor está yendo así, así. Está ya reposado, hermano.
Esa vida es peligrosa. Hermanos, la voluntad de Dios constantemente salir. Los campamentos mundiales era una bendición, porque viajando podía ver la obra de Dios, podía aprender la vida de creencia de otros salvos, de otros hermanos. Era hermoso. Hoy ya no quiere salir usted. Por eso es peligroso. También luego va a venir pobreza, fracaso. ¿Por qué tanta pelea en algunos matrimonios? ¿Por qué pelea tanto? ¿Mm? Discute de algunas cosas insignificantes, porque ya no está ocupado en el Evangelio. ¿Por qué vienen aflicciones? Porque ya no está predicando el Evangelio. Y si no tiene sensibilidad usted, hermana, esa parte, no empuja a su esposa, sino mejor que se quede conmigo, ¿okay? No otros que vayan a predicar, otros que viajen, usted mejor en la casita, no hay dinero. La esposa debe ser ayuda idónea. La esposa debe empujar a la cabeza del hogar para que anuncie el Evangelio. Si esa parte ya no tiene sensibilidad, cuando llega aflicción, situación, tampoco puede despertarse. Si no, vamos a pasar esta situación. Ya va a pasar. Luego otra vez llega otra situación. Ya esto también vamos a salir. Dios también está hablándonos. Salga, salga y predicad el Evangelio. ¿Ya cuál era la gran comisión, el mandamiento de Dios? Ya vamos a buscar el libro de San Mateo. San Mateo, capítulo último. Eso quiere decir 28, ya. San Lucas, capítulo último, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primeramente debe creer, versículo 20, que dice, yo estoy con vosotros algunos días del mundo. Amén. Algunos días, así dice. Todos los días yo estoy con Ángel. Todos los días yo estoy con Elvira. Dios está diciendo, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué tienes miedo? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que termine este mundo. Fin del mundo significa, algunos creen que no hay fin del mundo, dicen, no, aquí sale, fin del mundo. Este mundo tuvo su principio, también va a tener su fin. Así como hoy, por ejemplo, ya anocheció. En la mañanita, ¡wow! ¡Qué gran día! Así despertamos. Pero ese gran día pasa. Todo tiene en este mundo, todo tiene su fin. El mundo también empezó y va a haber fin del mundo.
¿Cuál es la preocupación de Dios entonces? Ya los justos que tienen este mandamiento de anunciar, de predicar el evangelio, ya están reposados, confiados. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que Dios también tiene dolor. Yo no quiero esparcirlos. Yo no quiero mandarles persecución. Yo no quiero mandarles pandemia, situación, aflicción. Pero lamentablemente es necesario. Ya Dios nos había dado este evangelio, la fe. En el mundo hay dos aves. Una ave que vuela y rompe la fuerza de que le jala hacia el centro de la tierra. Podemos nombrar como la águila. Pero hay otra ave que se llama gallina. Esta gallina, aunque tiene alas, pero siempre es sujetado por la fuerza. Es jalado hacia el suelo. No puede romper, no puede superar. Esas dos aves reflejan a los justos. Algunos vuelan por la fe, vuelan grandemente. No son atrapados por la situación, no son atrapados por la fuerza de este mundo, por los afanes, por el miedo. No son atrapados su corazón, sino supera. Eso es águila. Libremente vuela porque tiene alas. Pero la gallina también tiene alas, pero apenas un saltito hace. Otra vez cae. Así, algunos cristianos, ¿qué tipo de cristiano usted se considera? ¿Como las águilas? ¿Está volando? ¿O es como la mamá gallina? Entonces, para que vuele esa gallina, ¿qué hay que hacer, hermanos? ¿Usted experimentó? Hay que agarrarlo, así, agarrarlo, y luego hay que subir al techo, y desde el techo hay que lanzarle hacia arriba. Entonces va a empezar a usar sus alas. Otros decían, hay que prenderle fuego en la cola, entonces vuela, empieza a volar. O hay que hacer perseguir con el perro, muerda perro, péscale. De donde sea saca fuerzas y empieza a estirar sus alas y empieza a volar esa gallina. Hasta el techo sube. Ya, Dios también a nosotros nos ha dado alas. El evangelio, la fe, para volar. Pero muchos ya somos como mamá gallina, no quiere volar, quiere caminar ahí dando vueltas en la casita. Y un día esa gallina, ¿qué es? Ya, locro. Así también nuestra vida. Dios, ¿no quieres enfermar? Entonces vuela, busque, salga, id y hacer discípulos, predicad el evangelio a todas las naciones. No tengas miedo, yo estoy contigo todos los días del mundo. Pero ¿qué va a pasar si yo viajo? ¿Qué va a pasar con mi perrito? Dios va a cuidar su perrito. ¿Qué va a pasar con mis hijos, sus clases? Dios va a cuidar sus clases. ¿Qué va a pasar con mi esposo? Él va al trabajo, tengo que dar desayuno. Dios le va a dar su gracia.
¿Qué va a pasar con mi esposa? Yo tengo que llevar todos los días dinero para alimento. Dios dice, todos los días estoy contigo. ¿Acaso Dios está con el esposo nada más y no está con la esposa? También con la esposa. ¿Acaso Dios solamente está con esposo o esposa? ¿No está con los hijos? También está con los hijos. Amén, hermanos. Primero debemos creer, Dios está conmigo. Dios también quiere que predique el evangelio, quiere que salga. Id y haced discípulos. Eso era la voluntad de Dios. Pero cuando la iglesia de Jerusalén, Jesucristo había dejado al mando de apóstol Pedro, en Jerusalén los hermanos ya se habían acomodado, se habían establecido. Aunque grandemente en Jerusalén se predicaba el evangelio, pero la voluntad de Dios era que salgan los hermanos. Por eso Dios había levantado a Saulo de Tarso. Ya nosotros muchas veces pensamos, en la iglesia ya ahí tenemos que reunirnos todos los domingos, escuchar la palabra, almorzar. Eso es la voluntad de Dios. Luego de lunes a viernes trabajar. Así está pensando. No, no, señores. Así vivían en Jerusalén. Cuando Dios miraba desde los cielos, no agradaba a Dios así. Por eso Dios se encargó. Ir y predicar el evangelio. Sí o sí, la felicidad. ¿Cuándo va a tener felicidad en su corazón? Cuando usted predique el evangelio. Vamos a buscar el libro de Hechos. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo. Desde 1 vamos a leer. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos. Llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Por qué la iglesia fue perseguido? ¿Quién así incitó esta persecución? Dios mismo. Podemos comprender que, aunque adoraban a Dios, alababan a Dios, hacían cultos, sermones, escuchaban en Jerusalén, pero en un lugarcito nada más. Dios había sacrificado a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Dios había dado vuelta, había volcado su rostro y entregó a la muerte en cruz a su Hijo Jesucristo. Padre, Padre, así clamaba Jesús. ¿Por qué me abandonas? Papá, tu hijo te llama, tu hija. Mamá, sálvame. Si está ahogándose en la piscina, papá, papá. Usted va a ir al vestuario, luego se va a cambiar la ropa y se va a poner ropa de traje de baño. Recién va a entrar para salvar. Hasta ese momento ya va a morir. Hasta se va a sacar su zapato. No tengo que mojar el zapato. Con zapato, con traje, con corbata, así se va a lanzar para salvar a su hijo. ¿No es así?
O hasta corbata se va a estar sacando. Mire, nosotros que siendo hombres queremos, amamos, queremos salvar, queremos el bien de nuestros hijos. Pero les protegemos, les cuidamos, les alimentamos. Porque su hijo amado, su hija querida. Algunos tienen 2, 3, algunos 9, algunos una docena. Algunos una docena y uno más. Dios tenía un solo hijo, Jesucristo. Si tuviera 2, ya por lo menos diría Dios, me quedo con uno. Uno lo entrego por amor al mundo. Sea sacrificado por el mundo. Pero tenía un solo hijo que era Jesucristo. Y su hijo único era el más amado. Todo daba Dios a su hijo. Amaba con todo su corazón. Ese hijo amado fue sacrificado por amor a nosotros, para limpiar nuestros pecados. ¿Por qué Dios no quiere que pare, que se predique el evangelio? Porque la muerte de su hijo Jesucristo tenía gran precio para Dios. Pero los justos, los hijos de Dios, ya no estamos valorando ese sacrificio que pasó Jesucristo. Muy conformistas ya nos hemos vuelto, reposados, confiados. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Dios persiguió a la iglesia de Jerusalén. Ángeles, busquen a Saulo. Señor, conocemos ese Saulo es malvado. Busque. Señor. Ángeles, vayan a buscar a Saulo de Tarso. ¿Para qué, Señor? Voy a enviar a Jerusalén. ¿Para que reciba la salvación? No. Para que les mate a los justos. Uy, Dios mío. No, Señor, no haga tal cosa. Simplemente obedezca, ángel. Buscaron a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, sin misericordia, entrando a Jerusalén, les agarraba, les arrestaba, les arrastraba hombres y mujeres y les entregaba en la cárcel. No podían comprender por qué nos vino esta maldad. Si nosotros cada día hacemos culto, cada domingo hacemos culto en el templo de Jerusalén, ¿por qué este sufrimiento, esta persecución? No entiendo. Cuando ya está reposado, confiado, ya no tiene sensibilidad. Dios había sacrificado, había entregado por amor a nosotros a su único hijo amado. Por eso Dios no quiere que pare este evangelio. Quiere que este evangelio sea anunciado hasta último rincón de este mundo. Doy gracias a Dios que Dios nos permitió ese siervo, Pastor Oxupar. Eso es la voluntad de Dios. Hermanos, después de que desde Jerusalén fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, ¿qué pasó? Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente. En Jerusalén, ¿quiénes predicaban el evangelio? Estaban los apóstoles. Entonces los hermanos, los diáconos,
Diácono Felipe, aquí. Simplemente ya ellos se adaptaron a nosotros poquito ayudando, entonces ya ahí escuchando la palabra. Esa es la voluntad de Dios. Los apóstoles tienen que predicar el evangelio. Nosotros solamente congregar nada más. Pero no le agradaba a Dios esa vida. Por eso mandó a Saulo de Tarso. Usted es la pieza exacta para esparcir a los salvos. Por no ser atrapado por Saulo, por no ser encarcelado, llevado a la cárcel, escaparon ya en ese momento hasta olvidando sus cosas preciosas, olvidando inclusive hasta sus hijos, la esposa escapando por otro lado, el esposo por otro lado. Ya. Luego no tienen dónde dormir, no tienen qué comer. Automáticamente se activa el de anunciar el evangelio. Por eso, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Por eso Dios había levantado a Saulo de Tarso. Por eso Dios levanta también situación, para que los justos sean esparcidos. Vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no puede estar oculto bajo un almud. La luz, ¿para qué se hizo? Para iluminar. Hermanos, Dios había tenido preparado aquí. Versículo 6. Hechos capítulo 8, versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dan de grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Dios ya tenía preparado una ciudad entera, ciudad de Samaria. En ciudad de Samaria había endemoniados, había paralíticos, había cojos, ciegos, sufriendo, padeciendo. Pero los justos, ¿cómo estaban viviendo? Ya somos salvos, ya. ¿Y tu familia? Ya llegará el tiempo de que reciba la salvación. ¿Y tu primo? Ya Dios trabajará. Así, muy, muy liviano ya el corazón de los justos. ¿Cómo así piensa? ¿Así está pensando? No depende de mí. Depende de Dios. Dios ya le hará llegar el tiempo. Dios ya había afligido endemoniados, paralíticos, cojos. Ya había preparado Dios. En este tiempo Dios también tiene preparado. Dios quiere que esta verdad llegue al corazón de toda la familia, vecinos, todas las personas. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. Por eso es necesario despertar, hermanos, ¿sí o no? A la voluntad de Dios. No es así. La voluntad de Dios, ¿cómo me enseñó antes? Viajando, predicando, testificando. Ahora ya nadie quiere testificar. Hora del testimonio, nadie tiene testimonio. Debería ser al revés. Entras YouTube, uy, palabra de Dios. Entras a Face, uy, palabra de Dios. Cada día debería llover testimonios grabados, presenciales, pero hora de testimonio, apaga su cámara, no hay testimonio. Estamos muriéndonos, hermanos.
No nos damos cuenta, nos estamos apagando. Por eso viene quebrantos y aflicciones, persecuciones. Cabeza del hogar, esposo, debemos despertar. Debemos salir, ir, salir. Romanos, vamos a buscar. Romanos, volvemos al libro de Romanos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son. Ay, aquel hermano sufre de los pies, pero tiene un corazón de ir, salir, predicar el evangelio. Cuán precioso ese pie, aunque pie chueco, así, pie cojo. ¿Cómo no voy a sanar? ¿Cómo no le voy a dar sus gracias? Ese pie rebelde tiene que obedecer a la mente, en su mente y en su corazón. Tiene el evangelio, el corazón de ir a predicar el evangelio. Entonces los pies también tienen que estar sanos. Dios levantaba paralíticos, cojos, para que anuncie el evangelio. Cuán hermosos son. ¿Cómo Dios está viendo mi pie? Así debemos preguntarnos. Ah, esos pies de Rubén. Ah, no me agrada. Pero cuando los hermanos empezamos a predicar el evangelio, aunque su pie, dedo pequeñito, dedo gordito, uña magulladito, pero hermosos los pies de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, así Dios esparció voluntariamente, necesariamente, enviando a Saulo de Tarso. De ahí salieron, escaparon. Única manera. ¿Por qué muchos hermanos? Ay, seminarista que venga a predicar el evangelio a mi familia. Ah, evangelista que venga a predicar el evangelio. ¿Por qué no puede predicar? ¿Por qué no tiene fe? Porque usted no sale. Para predicar el evangelio, requisito, ¿cuál? Tiene que ser enviado, tiene que salir. Tiene que ser esparcido. Entonces en el corazón se activa. Porque no hay dónde dormir, no hay dónde comer. Automáticamente se activa el corazón de predicar el evangelio. ¿Quieres predicar el evangelio? Entonces tienes que salir. Tenemos que ser enviados. Amén. Tenemos que ir, salir. Eso es la voluntad de Dios. Bien, muchas gracias, hermanos. Hasta aquí compartimos. Oremos. Gracias, Padre. Te agradezco esta noche, Señor. Que también va a sanar nuestras dolencias, nuestras enfermedades, porque tu voluntad es que se anuncie este evangelio en todas las partes de este mundo, en todas las partes de la ciudad de La Paz, Cochabamba, en todo Bolivia, Señor. Te agradezco tanto, tu siervo Pastor Andrés también está haciendo gira. Señor, gracias, bendice, Padre. Permita que muchos reciban la salvación en Ciudad de Trinidad. Así como San Felipe descendió a Samaria, Dios ya había preparado muchas personas para que reciban la salvación. Bendiga el viaje de tu siervo en Beni Trinidad. Gracias, Señor. Permítanos también en otras ciudades. También necesitamos su gracia para viajar a la provincia de Saipina. Allá también usted quiere salvar las almas. Te agradezco, Señor. Si no salimos,
solamente vamos a vivir afligidos, con problema, con situación, matrimonios peleando, hijos rebeldes, por no predicar el Evangelio. Padre, gracias te doy, te agradezco esta noche, oramos así todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. Sí, muchas gracias, evangelista. Sí, Dios nos permite, ¿no?, también poder tener esa oportunidad para también compartir, ¿no?, y también difundir su palabra, ¿no? Entonces, como mencionaba el evangelista, este tiempo también el pastor Andrés Lim está en Trinidad y Dios le está permitiendo también poder anunciar el evangelio, ¿no? Dios nos permitirá más adelante también tener, ¿no?, la iglesia en Trinidad, ¿sí? Entonces podemos orar también todos juntos, hermanos, para que también pueda haber hermanos que también anhelen, ¿no?, con ese corazón para poder recibir la palabra, ¿sí? Ahora también pedimos que nos acompañen un poco más, vamos a dar los anuncios. Cada hermano también puede tomar apuntes, ¿no?, para las actividades que se están acercando y así también no solo participar, sino también invitar a familiares, conocidos, vecinos también, ¿sí? Por favor, les pedimos que puedan tomar atención, vamos a invitar, ¿sí? Primeramente, como primer anuncio tenemos las academias, ¿sí?, academias de IYF. Este tiempo sería el sexto ciclo de las academias que va a iniciar el 6 de agosto, ¿sí? Entonces puedan tomar atención, ¿no? Es muy importante también aquellas personas que quieren tener más conocimientos sobre estas academias que se están realizando, puedan comunicarse con nuestras oficinas. Sí, al principio solo eran 4, ahora tenemos varias academias en las cuales pueden participar y también aprender mucho, ¿no?, juntamente con la fundación, y espero que también puedan escribirnos, ¿no?, para poder brindar toda la información. El 16 de agosto va a iniciar, entonces, perdón, el 21 de agosto, ¿sí? Entonces pueden también, por favor, participar, ¿no? Entonces desde el 21 de agosto. Luego también vamos a tener el Kid Camp, campamento mundial para los niños. Eso va a ser el 26 y el 27 de agosto. Entonces tenemos, ¿no?, los pequeños están corriendo quizás en sus casas. Este tiempo quizás no está tan estricto, ¿no?, que puedan salir, pero aún así aquellas personas que no cuentan quizás con internet o un televisor grande puedan reunirse, ¿no?, en la casa de algún hermano. Así también invitar, ¿no?, a sus vecinos, conocidos que estén, puedan reunirse en un lugar y así también poder participar de este campamento mundial que se va a realizar del 27 al 28, ¿no? Entonces, por favor, si quieren más informaciones, comuníquense con las oficinas, vamos a brindar todas las informaciones, ¿sí? Entonces les hacemos conocer sobre esta actividad. Luego también del 1 al 4 de septiembre tendremos el seminario bíblico con el pastor Osejani, ¿no?, como pueden ver en pantalla. Entonces participemos juntos, ¿sí, hermanos? Este seminario también Dios nos permite poder recibir, ¿no?, aunque de manera virtual, y también a personas que aún no han recibido la salvación, conocidos, familiares, inviten para que participe y por medio de este seminario, aunque es virtual, puedan recibir la palabra, ¿sí? Por favor, eso esperamos que nos ayuden a invitar, que se va a realizar del 1 al 4, ¿sí?, de septiembre. Luego también les invitamos a que visiten nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas a nivel Bolivia, ¿no? Entonces tenemos esta página y esperamos que también puedan enviar estos links que tenemos, ¿no? Y dentro de esa página, como pueden observar en pantalla, tenemos lo que es Jerusalén Radio Online, ¿sí? Participen y escuchen también, porque por medio de esta radio, que es de manera virtual, también transmitimos las actividades, cultos. Entonces, como algunos no pueden, ¿no?, entonces desde sus casas, no requiere muchos megas, ¿no? Si cuenta con Wi-Fi, mucho mejor, ¿no?
Luego también Dios nos permite tener la radio satelital. Como pueden observar en pantalla, no solo es a nivel Bolivia, sino a nivel Latinoamérica. Sí, entonces puedan también tomar en cuenta, ya que quizás se encuentren en alguna provincia donde no llega la señal de radio, pero si tiene interés de escuchar lo que es la radio satelital, puede instalar en su hogar, ¿no?, el satélite, y de esa manera luego también conectar para poder escuchar también lo que es la red radio, ¿no?, Jerusalén Radio. Sí, y como esta mañana mencionaba, esperamos que en los cultos que se realizan, especialmente generales, como este culto de oración y el culto dominical que llevamos los días domingo, puedan también invitar, ¿no?, por favor, y participen de lo que es las prédicas y transmisiones en traducción quechua y aymara. Entonces también participando, invitando, y si desea materiales, ¿no?, porque quizás tiene familiares y quiere enviar también, ¿no?, puede comunicarse con nuestras oficinas, vamos a ayudarles para que ese material pueda llegar a su persona, y de esa manera también puede invitar, ¿no?, a sus familiares. Como último anuncio, queremos recordarles a los hermanos que tienen este tiempo, ¿no?, ese anhelo de poder hacer llegar lo que es la ofrendas, ¿no?, por agradecimiento, así también los diezmos. Hemos habilitado una cuenta bancaria, por favor puedan tomar en cuenta también, ¿no?, porque por este tiempo, ¿no?, por el COVID no ha habido mucho contacto, pero por medio de esta cuenta pueden hacer llegar también, ¿no?, su ofrenda de agradecimiento, y así de esta manera podemos ir avanzando, ¿no? Anteriormente no transmitíamos por medio de internet, pero podemos comprar ahora, ¿no?, equipos para transmitir. Entonces en pantalla pueden verlo, entonces de esa manera esperamos que nos puedan apoyar, ¿no? Sí, ahora también de manera de 2 en 2, ¿no?, en sus hogares puedan orar, ¿no?, por las actividades, así también por el viaje del pastor, ¿no? Entonces espero que en sus hogares puedan orar. Sí, vamos a finalizar hasta aquí, sí, hasta la próxima, hasta el domingo, ¿no?, que es el culto dominical. Muchas gracias.